¿Por qué tan triste, maestro? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya me Buenas escuchan? noches. Hola, buenas noches, sí. Buenas noches, hola. Algunos ya Buenas preguntaban que no se noches. escuchaba. Muy buenas noches. ¿Por qué tan triste, maestro? No, no estoy triste, al contrario, estoy muy contento, pero Buenas bueno. noches al licenciado Alfredo Rueda. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos a todos. Para que no Buenas extrañen las noches. meriendas jurídicas, aquí estamos. Sí, ahí está el maestro José Villegas Zambrano, nuestro oficial Sí. del registro civil y amigo. Un gusto saludarla, maestra. ¿Cómo está? Quiere Dios que bien, ¿Y con usted? el gusto. Aquí andamos, mire, disfrutando de su trabajo. Muchas gracias. Pues aquí del maestro, aprenderle un ratito al maestro, ¿no? Entonces, pues qué bueno que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues buenas noches a todos. Ya estamos aquí en esta gran transmisión. Buenas noches. Que teníamos programa el día de ayer, que muchos me escribieron, pero bueno, ya saben que a veces hay cuestiones de temas de salud y el maestro andaba un poquito indispuesto ayer, esas gripas que nos aquejan, pero bueno, ya estamos aquí para llevar a cabo esta transmisión con todos ustedes respecto de las reflexiones sobre la praxis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque fíjense, aunque el maestro no está dando ahorita las meriendas jurídicas, no deja de compartir este tiempo con todos nosotros, ¿no? Entonces, maestro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pues bien, aquí andamos dando lata, como siempre, porque si no damos lata, pues quiere decir que estamos mal. Y entonces, no, estamos más que sanos, ya aliviados del día de ayer, pero ya mucho mejor que ayer. Pero aquí andamos dando guerra. Espero que por muchos años. Gracias. Y bueno, pues el tema del día de hoy es hablar sobre esta reflexión, el maestro de la práctica en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este tema que nos trae a todos, no sé si preocupados, ocupados, pero yo me preguntaba ese rato y partiendo de las clases que hemos tenido de maestría y todo esto, yo le haría una pregunta a usted. ¿Cree que estamos realmente ya preparados para esta implementación del Código Nacional? ¿Quiere que le diga la verdad o le contesto diplomáticamente? Pues por eso le estoy preguntando, porque a veces creemos que por tener maestro muchos años postulando, muchos años en la práctica, creemos que ya nada más es adaptarnos rápido y aprenderlo rápido. Mire, desafortunadamente tenemos una mala costumbre, todos los abogados, y se lo digo porque, bueno, en mi juzgado, compañeros secretarios, actuarios, tienen el vicio de muchos años, palabras, redacciones, actos, y piensan que así es siempre o así debe de ser. Desafortunadamente, no sé por qué los abogados no quieren actualizarse, no quieren invertir en la cuestión de estudios. Creo que esto no, hoy ya no es un lujo, es una necesidad, es algo que debemos quitar ese tabú en el público de que los abogados somos tranzas. No somos tranzas, somos gente trabajadora, gente que se esfuerza día con día como cualquier otra persona, otra profesión, y que obviamente la justicia no se vende, la justicia se aplica, se interpreta, se da, pero obviamente tenemos que tener las herramientas suficientes y necesarias. Esta profesión es como, valga la comparación, quizás un carpintero necesita un martillo, clavos, un serrote, todas esas herramientas que necesita para poder trabajar. El abogado necesita códigos, el abogado necesita jurisprudencias, el abogado necesita estudiar día con día. Entonces, otra cultura nos decía en su apostolado del abogado que el abogado que no estudia todos los días deja de ser abogado. Y se lo digo porque, bueno, pues a nivel maestría con los compañeros, pues lo veo, porque en varias ocasiones les digo, a ver, explícame de manera sencilla, sin tecnicismos y en un lenguaje muy sencillo, la figura jurídica que tú más quieras. Y no pueden. O sea, les digo yo en son de broma.
digo, tú Tarzán, yo Chita, ¿no? O sea, si tú me dices que, por ejemplo, les digo, dame un ejemplo, alimentos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos, pues, son de primera necesidad, son de orden público, esto lo reserva para la subsistencia. Ok, explícamelo, ya te entendí qué es eso, pero ¿qué son los alimentos? ¿Quién los pide? ¿Cómo los piden? Cómo se demanda? ¿Cuándo se demanda? ¿Por qué se demanda? ¿Por qué hay principios? Todo ese tipo de cuestiones que hay que explicar. Le digo tan sencillo. ¿Por qué los padres tienen que dar de alimentos a los hijos y los hijos a los padres? ¿Por qué? Ah, pues porque es un deber. Bueno, sí, ok, pero explícalo de manera sencilla, ¿no? Entonces, son muchas cosas, y esto estoy dando el ejemplo más sencillo, lo que ustedes quieran, no hablemos de otras figuras, ¿no? Y yo creo que ahorita con la implementación del Código Nacional, se les olvida que vamos a tener la teoría del caso. En la teoría del caso tienes tres elementos que cubrir: la cuestión fáctica, la cuestión probatoria y la cuestión jurídica. Tienes que exponer qué figura jurídica estás haciendo valer, en base a qué hechos y cómo lo vas a probar. Eso es lo que tienes que pasar a exponer al juez. Si tú le vas a decir que vas a promover un usucapión porque has poseído un bien inmueble por 5 años y es de buena fe, bueno, pues ok. Cualquier abogado te entiende y comprende, pero la gente lo va a saber. El juez te va a dar por buena esa teoría del caso. No lo sé. O sea, al final del día, creo que eh, se nos olvida el origen etimológico de nuestra palabra: abogado. Advocatus, que es hablar por la boca de otro. Y esa es nuestra tarea: hablar por aquel que no sabe, hablar por aquel que no conoce los tecnicismos, hablar por aquel que necesita ser asistido por alguien que sí sabe los planteamientos de derecho. Eso es lo que se necesita. Hoy tenemos este código nuevo y pareciera, y lo digo con tristeza, que no quieren actualizarse, que no quieren ver otra perspectiva del derecho, que no quieren participar en esta nueva, pues este rompimiento del paradigma que traemos todos atrasados, del procedimiento escrito, que en el Estado de México hicimos el intento por la oralidad, pero pues creo que falló porque siguen los expedientes por tomos, el tiempo, el rezago. Y bueno, pues yo lo único que quiero con esto es contestar su pregunta. A lo mejor ya me extendí mucho, pero creo que es necesario que reflexionen todos y cada uno de los que me están escuchando en dónde quieren llegar, hasta dónde quieren llegar y para qué estamos aquí. O pues es muy padre tener una pared llena de diplomas, o los grados, si ustedes quieren, pero los grados, los diplomas se sustentan. Y pues para que me explique lo que quiero darles a dar a entender, la maestra Cristina tiene la oportunidad en ocasiones, o alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a un privado mío, donde estoy como juez, y sí, lo tengo con muchos diplomas, pero no es por presumir, honestamente. ¿Saben por qué los tengo? Y si un día me preguntó un técnico, ¿por qué tienes tantos diplomas? Y le digo, ¿sabes por qué? Porque es una forma de exigirme día con día, que tengo que necesitar, que tengo que tener más, que debo de aprender más y que tengo que participar más activamente en lo que hago. Lo mismo se lo contesté a mi propio hijo, que algún día me preguntó, oye papá, ¿se requieren tantos diplomas para ser abogado? Le digo, no. ¿Y entonces tú por qué lo tienes? Le digo, porque me gusta participar, porque me gusta estudiar, porque me gusta ver las cosas con otra perspectiva. Y espero que tú mañana me superes, porque al final del día, todos y cada uno de nosotros tenemos atrás gente que está esperando muchas cosas de nosotros y seguirá nuestros pasos. Y de eso se trata esto, de enseñar que esta profesión es la mejor. Y si no es la mejor, por lo menos la más noble y la más sensible, porque en nuestras manos de los abogados están los sentimientos, la vida, la libertad y todos los valores jurídicos que ustedes conocen están en nuestras manos. Y aunque no lo crean, las esperanzas de las gentes están en todos y cada uno de ustedes como litigantes y nosotros como funcionarios. Entonces, eso es lo que tenemos que exponerle en esta pregunta tan profunda que me hace, maestro.
No, y es que precisamente por eso lo hago. Ustedes saben que aquí en INDECAP se está impartiendo la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar acorde al Código Nacional y que es una maestría que dirige precisamente el maestro Jorge Sandoval y no me va a dejar mentir. Usted que les ha dado clase a los 4 grupos de maestría que ya tiene, nos hemos percatado de esas deficiencias que seguimos teniendo nosotros como abogados postulantes, maestro, y porque yo diría, ahorita en los procedimientos, es que traemos esto de el procedimiento anterior, el procedimiento actual, o sea, traemos este juego de palabras como en su momento el penal, ¿no? Teníamos ese predominio del trámite escrito, de toda esa parte de audiencias poco concentradas, pero sobre todo ese formalismo en el expediente que se centraba toda nuestra actuación como abogado en el expediente, toda esta parte. Pero ahora con este cambio, maestro, ahora con esta nueva implementación que se viene, ya que ya tenemos encima, porque estamos a unos meses, 2, 3 meses del 2026 y traemos toda esta parte con 2 grandes momentos de oralidad en materia civil y en materia familiar y ahora tenemos la audiencia preliminar, tenemos junta anticipada, tenemos audiencia de juicio y tenemos esta parte donde usted apenas yo lo escuchaba que nos falta mucho la cuestión de tecnicismos jurídicos para dirigirnos en una audiencia, estructura del argumento, no sabemos ni siquiera estructurar una teoría del caso, porque se tenía la mala idea, maestro, de que la teoría del caso era exclusiva de la materia penal cuando ha sido siempre parte de absolutamente todas las materias de nuestro derecho procesal, ¿no? Y entonces, en este desarrollo, principalmente cuando hablamos de la audiencia preliminar, pues que hablamos de esta depuración procesal y todo esto, pero en la junta anticipada, cuando traemos esta parte, apenas en un taller yo escuchaba, cuando hablamos de esta fijación de la litis y acuerdos probatorios y acuerdo de hechos controvertidos, no sabemos cómo todavía distinguir qué son esos acuerdos en ese momento procesal y que desafortunadamente muchas de las actuaciones que nos competen como abogados, que creen que ya no los vamos a poder hacer vía un escrito. Es una cuestión de oralidad. Y Sí, entonces, ahí en esta parte yo me quedé preocupada y dije, bueno, hemos venido viendo, dice el maestro, y lo dice por un ejemplo de un grupo de que se dejan este tipo de trabajos, se desarrollan en maestría, donde el maestro les pedía que desarrollaran, ¿no, maestro? Una figura jurídica explicándola a una persona que no fuera abogado. O sea, ni siquiera estábamos trabajando esta parte de decir, bueno, hazlo en términos técnicos, jurídicos y acorde, explícaselo a una persona. Y ni así lo pudimos estructurar de manera correcta. ¿Por qué? Porque ni siquiera pudimos comprender, maestro, la figura jurídica. sí, definitivamente esto pasó, se los comento porque digo, no se trata aquí de poner en evidencia a nadie, No, pero por sí eso es, hablé de grupos en general. sí, la cuestión aquí creo yo que pues la praxis que muchos de ustedes tienen es de años y que los famosos formatos, que yo estoy en contra de los famosos formatos, porque no todos los casos son iguales, no se basan en los mismos hechos, y creo que se les olvida, y esto se los digo, por ejemplo, cuando fui juez o en materia mercantil, en materia familiar, oralidad, en donde, por ejemplo, revisábamos las medidas provisionales o se revisan las medidas provisionales y no saben combatir, expresar un agravio oralmente. Obviamente con el Código Nacional ya no vamos a ver ese tipo de cuestiones, pero ya les anuncio y ya lo saben, que con el Código Nacional, a partir de que se cierre la fase postulatoria, ya todas las demás promociones tendrán que ser orales, orales. Ya no se va a recibir ningún escrito. Todo lo vas a tener que aprender a pedir en la sala de audiencias oralmente. Obviamente ya no hay recursos, repito, ya no hay recursos. Y sin embargo, pues tenemos que analizar la manera y forma en que tienes que plantear los incidentes de nulidad de actuaciones, en que tengas que pedirle al juez la regulación del procedimiento, en el que tengas que promover cuestiones de fondo desde la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio, por ejemplo, una sustitución de testigo, una sustitución de perito, una regularización del procedimiento al inicio de cada audiencia,
ya tienen que saber en qué momento tienen que hacer uso de la palabra, porque si no lo saben, vamos a tener muchos problemas, ¿eh? Por ejemplo, usted decía hace un momento que no sabemos distinguir, bueno, no sabemos en qué momento se fija la litis. Bueno, pues tan sencillo como eso. Se sigue confundiendo que litigio y litis es lo mismo, y no es cierto. No son lo mismo, son figuras totalmente distintas. No es lo mismo la preclusión que la rebeldía. No es lo mismo, por ejemplo, recurso que medio de impugnación. No es lo mismo objetar que impugnar. Son cosas distintas y que se confunden en la praxis y que hoy, yo les digo en la maestría a los alumnos, les digo, hoy ya se les cumplió porque ya van a poder promover eso que siempre promovían, por ejemplo, en el caso del Estado de México, decían, vengo a acusar la rebeldía. Y yo les decía, ¿con fundamento en qué? Del código, acusa rebeldía, porque esa figura en el Código del Estado de México no está regulada, ¿eh? Lo que tendrías que hacer es la preclusión del derecho y establecer en qué sentido se tendría por tener que contestar la demanda. Pero rebeldía, ¿dónde? En el Código Procesal únicamente hay 2 artículos que nos hablan de la rebeldía. Aquel primer artículo, aquel en que no hagas un acto procesal sin necesidad de acuso de rebeldía, así lo dice. Y el otro, que dice que cuando el juicio va en rebeldía, que el código no tiene las reglas, se nombrará un perito a la parte contraria si es que la parte actora designa uno. Bueno, eran los 2 artículos que nos hablaban de rebeldía. Hoy ya les van a dar gusto que ya hay reglas para seguir en el Código Nacional el juicio, el procedimiento en rebeldía. Hoy ya hay reglas para seguir este tipo de procedimientos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Van a decir, pues eso es fácil. No, no es tan fácil. Porque tú como abogado tienes que tener el tecnicismo de hablar correctamente y tienes que pedir las cosas correctamente. ¿Cuántas veces no les ha tocado a ustedes ver en un acuerdo de un juzgado que piden un exhorto, vamos a poner dentro del Estado, y les dicen que se gire? Yo nunca he visto girar un exhorto, pero bueno, se dicen girar el exhorto, ¿sí? Porque se encuentra fuera de la jurisdicción del juzgado. A ver, está dentro del Estado de México. ¿Cómo va a estar fuera de la jurisdicción? Se dice fuera de la competencia territorial. Si lo mandáramos a la Ciudad de México, a Puebla, a Tlaxcala, ahí sí está fuera de la jurisdicción. No sabemos distinguir entre competencia y jurisdicción, entre competencia objetiva, competencia subjetiva, todo ese tipo de cuestiones que tenemos que ir aprendiendo poco a poco y que necesariamente bueno, les voy a dar un ejemplo ya para pronto. En mi juzgado actual, en donde estoy, hubo una dependencia pública, que no voy a tampoco a dar su nombre, que opone una excepción de incompetencia, fíjense cómo puso, de incompetencia de facultades, porque dice que el argumento era, y mi secretario me dice cómo iba a proyectar esa excepción procesal. Dice es incompetencia de facultades porque esa dependencia no le corresponde resolver la cuestión propiamente que estaban hablando en materia administrativa. Y le digo, a ver, entonces, ¿dónde vamos a ubicar esa incompetencia, señor secretario? Si te está diciendo que él no tiene esas facultades y que él no puede resolver eso que le está pidiendo el ciudadano, ¿cómo lo ubicamos? Dice incompetencia por materia. Dijo, no, a ver, no, no es por materia. Dice, no, pues no se me ocurre otra más que por materia, no, a ver, no se trata de ocurrencias. Ubica lo que te está diciendo. Dice esa autoridad que él no puede resolver lo que se le está demandando porque no tiene esas facultades. ¿A qué figura jurídica tendremos que ubicar esa situación? Si él te dice que no puede o que no le corresponde o que no tiene esas atribuciones. Pues incompetencia por razón de la materia. Ok, te la doy por buena. A ver, suponiendo que sí. ¿Qué materia vamos a hablar? Pues materia administrativa. Ah, mira qué chistoso me saliste. Le digo, no, señor, ubícala. El que está confundiendo la incompetencia con la falta de legitimación pasiva. Porque si te está diciendo que él no tiene facultades, que él no puede resolver, que él no puede o no tiene las atribuciones para eso y que no le tienen que reclamar esa situación, pues entonces dice que es falta de legitimación pasiva. Y le digo, ¿dónde estudiamos la falta de legitimación? Ah, pues en la sentencia. Ah, perfecto, qué bueno que eso sí lo sabemos. En la sentencia de fondo. Entonces, son muchas cosas que tenemos que ir viendo poco a poco
recordando, y no por el hecho de que nosotros como jueces estemos al día, todos los días en audiencias, no sabemos todo. Claro que también nos equivocamos, claro que también se nos olvidan las cosas, claro que yo también me he equivocado, pero hay que saber de lo que estamos hablando. Entonces, eso nos va a dar esta nueva maestría, que afortunadamente la tienen de Código Nacional, bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde pues estamos actualizados y estamos viendo cómo va a ser la nueva aplicación del procedimiento que se tiene que llevar, tanto en materia familiar como en materia civil, y esto es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, esa sería mi respuesta, maestra. Fíjese, ahorita que yo hablaba de teoría del caso, dice el licenciado Leobardo Bautista, ya sabe, él empieza a ponernos estas preguntas, dice, ¿cuál es la utilidad de exponer la teoría del caso en audiencia si esta ya está planteada en etapa postulatoria? Sí, miren, definitivamente eso no lo voy a decir que no al licenciado que hizo la pregunta, compañero. Sí, es una cuestión repetitiva. Sin embargo, creo que es una forma de obligarlos a ustedes a recordar los planteamientos de los hechos, porque no me van a dejar mentir ninguno de los que me está escuchando. Cuando desahogan pruebas, testimonial confesional, bueno, en su momento confesional o la declaración de parte que se va a desahogar, preguntaban cosas que ni siquiera habían planteado en los hechos. Y si somos honestos, lo que tienes que preguntar es lo que estás plasmando en tu demanda. Y como se te fue plasmar cierto cual hecho o evento, entonces lo quieres perfeccionar con las pruebas. Y se les olvida que las pruebas no van a perfeccionar la deficiencia en el planteamiento del hecho, porque los hechos son el objeto de la prueba. Y ahí tenemos un primer ejemplo. Jorge, ahí, valga la expresión. Eh, en tu narrativa de un hecho, X, el que quieras, el número 2, 4, 5, dices, en fecha tal celebramos un contrato de compraventa, estaba presente Hugo, Paco y Luis. Así lo dicen. Ok. Ofreces tus testigos a Hugo, Paco y Luis. De acuerdo. Pero ¿qué crees? Hugo, Paco y Luis dicen que ya no quieren ir. Ahora, ¿cómo vas a sustituir a esos testigos? Si en tu demanda, narrativamente, dijiste que Hugo, Paco y Luis estaban presentes, ya lo tasaste, ya lo limitaste. Y la teoría del caso te sirve en un momento dado a efecto de que en tu narrativa digas y le recuerdes al juez que no nada más estuvo Hugo, Paco y Luis, estuvo Pedro, Rodrigo, y me queda claro que muchos de ustedes van a decir, oye, el código dice que lo vas a limitar a 2 testigos. Sí, definitivamente que sí se va a limitar a 2 testigos, pero si alguno de esos 2 testigos te falla, ya lo puedes sustituir. Y estuvieron presentes otras personas que tú estás mencionando en los hechos. Y es una forma de establecer esa circunstancia porque ahora el Código Nacional te dice que tienes que establecer qué hecho pretendes demostrar y qué es lo que pretendes hacer. Me queda claro que para muchos teóricos actuales, la teoría del caso es una cuestión repetitiva e innecesaria. Sí, posiblemente si lo vemos con ese rigorismo, sí. Sin embargo, creo yo que sí es necesario porque es una forma de argumentar al juez lo que le estás plasmando en tu demanda. Recordarle lo que estás buscando, lo que pretendes hacer, por qué lo quieres hacer y cómo lo vas a lograr. Y eso es oralidad. ¿Me explico? Es un pequeño resumen que tú le vas a dar al juez de lo que tú estás haciendo en tu demanda. Obvio, le estás diciendo que vas a probarlo con tal o cual probanza. Sin embargo, no está mal, o sea, yo no lo veo mal. Al final del día, es una forma de expresarte y de exponerle al juez lo que tú pretendes. Y así, además a nosotros nos queda grabado, este abogado me expuso esto y esto y esto. Sí, sí, cierto, a ver, vamos a ver esta cuestión. Porque hoy se trata no de persuadir ni de convencer oralmente al juez, pero sí que te recuerda lo que tú les dijiste y va a estar grabado y vas a tener que exponer esa situación. Entonces, creo que, repito, no estoy diciendo que el comentario del compañero esté mal. Sí, es una cuestión que si ustedes quieren es repetitiva. Sin embargo, creo que es necesaria porque tienes que tú mismo acordarte qué pusiste en tu demanda, qué quieres aprobar con tu demanda y qué figura jurídica estás haciendo. Ahora, vamos a ser honestos.
ustedes se concretan en decir, vengo a ejercitar la acción reivindicatoria o la acción que quiera. ¿Y en qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento le dicen al juez sus elementos que tienen que estudiar? ¿Cómo lo van a acreditar? ¿Por qué están diciendo que es reivindicatoria? Eso no lo haces en tu demanda. Me dices, vengo, aquí está la acción reivindicatoria, quiero que me declares con pleno dominio y por favor, eso sí, lo digo enfáticamente, eh, por favor, cuando existe una acción reivindicatoria, tienen que pedir que se les declare dominadores del bien, no propietarios, porque un reivindicante ya tiene un título que dice que es propietario, imperfecto o perfecto. Yo no te voy a declarar propietario, sino dominador del inmueble. Y la diferencia entre que es el propietario y el dominador es muy sencilla. El dominador tiene que retomar las facultades de abusar, disfrutar y gozar de la cosa, porque fue privado de estas. ¿Me explico? Y por eso es que te tengo que restituir en el dominio, no en la posesión, sino en el dominio, porque te fuiste despojado por alguien ilícitamente que tiene la posesión que a ti te corresponde legalmente. Entonces vamos a ver esa situación. Y por eso mismo yo establezco que sí, no, repito, no está mal lo que está diciendo el compañero que hizo la pregunta. Sin embargo, yo sí lo veo necesario. Y esta fase de la teoría del caso es donde tú le vas a decir al juez, usted tiene que estudiar que se establezca el justo título, y lo logro con esto, y que tiene la posición del demandado, y lo digo por esto y en tal hecho. Y le digo esto, que es la identidad material y formal, que son los tres elementos que tienen que poner en la reivindicatoria, porque se va a ejercitar esto y esto y esto y esto y esto. Y con esto y con esto y con estas pruebas, vamos a lograr ese objetivo, ¿no? Ya, en el legato de cierre, vas a decir cómo se probó, porque ahí es cuando ya probaste. Se acredita esto y esto y esto, bla, 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 ¿no? Entonces, repito, lo que no sobra, dicen por ahí redunda, pero decía un presidente que en paz descanse del tribunal, decía, más vale que falte a que eso sobre, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esa sería mi respuesta. Perdón, creo que Adrián no quiere poner la pregunta. A ver, Adrián. ¿Nos escuchas, Adrián? Sí, buenas A ver. noches, Buenas Hola, noches. hola. doctor Sandoval. Oiga, usted acaba de decir que a veces pedían la rebeldía y realmente era la preclusión. Cuénteme, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo resolvía usted esos acuerdos? ¿En qué sentido los sacaba? Yo, la verdad, les decía que no al lugar al acuse de rebeldía, sino se tenía por precluido el derecho del demandado, ¿no? Apagué Para mi cámara efecto de... Sí, por cuestión eh, de señal. ok, bueno, les repito, yo les Pero, decía en los en acuerdos. efecto, los jueces... ¿Lo escucho? No, ya terminé, no sé si me escuchó. Sí, sí, lo escuché. Y a mí me genera una duda. ¿Por qué si es algo tan básico, aunque esté mal planteado, por qué nos hacen volverlo a pedir? Es decir, desde mi punto de vista como litigante, es ustedes trabajar doble y hacernos trabajar doble, cuando al final es su obligación acordar la preclusión. Si te la perdí como rebeldía, de oficio tienes que acordar la preclusión. Entonces, ¿por qué nos mandan a volverlo a pedir y hacer que el órgano jurisdiccional y los litigantes trabajemos doble? Debe de haber, ese siempre ha sido mi sentir y mi pensar, pero quisiera escucharlo de un juez porque a lo mejor voy a cambiar de perspectiva. Gracias. Bien, les repito, yo les decía que no al lugar a la acusación de rebeldía, pero no por eso les negaba su petición. Les decía que se tiene por precluido su derecho para contestar la demanda. Quizás, y esto les causa mucha duda a muchos litigantes, es que les decíamos que no al lugar al señalamiento de la audiencia de depuración procesal por el hecho de que no nos decían en qué sentido teníamos por contestar la demanda, hasta que cumplieran con el 2.18 y 2.119 del Código Procesal.
Y eso tiene una razón de ser, porque el código nos dice que es a petición de parte, no lo podemos hacer de manera oficiosa. Solamente se rompía este paradigma cuando, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy interesante. La parte actora no sabía pedir el que le acusaran, el que se dijera en qué sentido, porque así lo dice el código, en qué sentido se tendría por contestado la demanda cuando no contestaba en tiempo y forma el demandado. Y el demandado dice, pues sabes que yo ya quiero que señales fecha de audiencia. Y entonces le decíamos que no lugar, porque el actor le correspondía pedir esa situación. Sin embargo, yo le dije al abogado litigante, es tan sencillo, porque pasaba muy molesto y me decía, pero ¿por qué me hace pedir? ¿Por qué yo tengo que esperarme hasta que se le dé la gana a la parte actora? Digo, pues es muy sencillo, licenciado. Tú mismo di que al final del día, si el emplazamiento se te hizo no personal, pues que se te tenga por contestado en sentido negativo, o bien por presuntamente confeso los hechos, y tan se acabó también esa petición de parte y avanzamos por el procedimiento. Ya si el otro no quiere venir a la audiencia de procesión procesal, pues es problema de él, pero tú ya cumpliste con esa regla. ¿Me explico? Entonces, no sé si por ahí va su pregunta, licenciado Adrián. Precisamente, muchas gracias por su respuesta. Muy amable. No, ¿de qué? Y es que, y quise que preguntara a Adrián, porque ya lo conozco, ese Adrián nos pone a pensar, es el rebelde de la maestría en Derecho de Daños, y siempre es atinado a veces en sus preguntas. Pero fíjese, maestro, precisamente por eso, porque yo creo que los abogados postulantes, y lo digo generalizando, para no excluirme, pero seguimos arrastrando con esos vicios y entonces creemos que es obligación del juzgado, de la autoridad jurisdiccional, el seguirnos resolviendo, el seguirnos contestando, aun y cuando nosotros no hagamos esas peticiones de manera correcta. Pero considero que yo considero que es una mala práctica, son vicios que venimos arrastrando y que si no vamos ahorita modificando con estos procedimientos actuales, ¿qué va a pasar ahora con la implementación del Código Nacional? Y lo digo en atención para irnos un poquito de acuerdo a lo que establece el Código Maestro, porque antes no se nos pedía ese conocimiento, y lo voy a entrecomillar, maestro, ese conocimiento especializado como marca el 666. Aquí ahora sí nos van a pedir una capacitación, el estar en capacitación constante, el estar demostrando si se puede hacer de esa forma, porque ahora ya lo vamos a tener que demostrar, maestro, corríjame aquí en esta parte, con una cuestión de oralidad. Porque ahora ustedes sí, ya no nos vamos a poder esconder atrás del escrito en el que promovemos, pegábamos 10 tesis, 10 jurisprudencias y ahí leas como si nosotros pensáramos que el juzgador no las conoce. Ya no vamos a poder estar atrás de ese expediente. Ahora sí, vamos a tenernos que enfrentar oralmente a ustedes y ustedes van a poder determinar, por ejemplo, cuando se encuentren involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, ustedes van a poder percatarse si tenemos ese conocimiento actualizado o especializado, y si no, van a podernos retirar. Bueno, sí, pero antes de contestar esa pregunta, quisiera dar otro ejemplo Sí. de lo que son los vicios en relación a lo que hizo la pregunta el licenciado Adrián. No me van a dejar mentir los que están aquí, los que han litigado en el Estado de México. Les dicen, se señalan las 10 horas del día X para el desahogo de la audiencia confesional, el desahogo de la prueba confesional. Pregunta técnica. Esa cita es para una audiencia. Ajá. ¿Y qué hacen en la praxis? Se presenta el abogado, ¿sí? Y no pide que abran la audiencia. El secretario certifica que no se lleva a cabo porque no se encuentra el absolvente. Y lo digo porque me llama mucho la atención que dice, ¿por qué no se hacen trabajar? A ver, yo les digo a los secretarios, a ver, ¿tú para qué citaste ese día? Pues para una audiencia. ¿Y por qué certificas? Tienes que abrir tu audiencia y dentro de la audiencia certificar que no estuvo tal o cual persona presente y darle el uso de la palabra al abogado, que él pida lo que tenga que pedir. ¿Para qué le dices que te promueva el que declare confeso en la confesional? Tú tienes la obligación de abrir la audiencia porque se supone que estoy yo, estás tú y tú estás certificando dentro de la audiencia
que no está por ejemplo, que no está el absolvente, punto, ni está el oferente de la prueba. Y en este caso, bueno, el oferente tiene la posibilidad de pedir posteriormente la petición de confeso, pero si está ahí, pues dale el uso de la palabra, dale el uso de la palabra y que ahí pida que lo declaren confeso. Esa petición de parte en materia civil, y obviamente, pues calificamos, y ahí se hace, y se cierra la audiencia. Pero no, ustedes se sujetan a lo que dice la certificación, y ahí se los dejo de tarea en la palestra. Ustedes se dejan y a ver cómo van a poder promover una nulidad de actuaciones. Si la certificación no es motivo de nulidad, a ver, porque aun cuando me digan, es que el código, porque muchos secretarios me dicen, es que el código dice que yo tengo que certificar la asistencia en asistencia o lo que sucede en la audiencia. Tú lo has dicho, compadre, en la audiencia. ¿Abriste la audiencia? Porque yo no la firmo, la certificación yo no la firmo. Y se supone que la audiencia tiene que certificarse quién vino y quién no vino. Tu obligación es abrirla. Y yo firmarla, bueno, firmarla tú y firmarla yo. Pero ustedes se dejan. Y eso no es posible. Ahora, con la oralidad, ¿qué va a pasar? Vengas o no vengas, yo voy a tener que desarrollar todas las pruebas, ¿eh? O sea, eso se debe de hacer inclusive en familiar actualmente en el Estado de México. Cuando ven que el juez haga eso, no entra a la sala de audiencias y pues lo que resulta de las pruebas, ¿no? Vámonos. Eso es muy importante que vean ustedes esas formalidades. Si no se hacen esas formalidades, pues entonces con el actual código tendrás, bueno, con el Código Nacional, vas a poder tener que promover tu incidente de nulidad de actuaciones en la siguiente actuación o en la misma audiencia. Pero bueno, ahora, contestando la pregunta que nos hace la maestra, en el sentido de que, ¿cuál fue? Perdóname, ya se me fue el avión. Me han enamorado mi maestro. En esta parte de que ya los abogados vamos a tener más esa parte de tener que hacer o desarrollar nuestro trabajo ya en una cuestión mucho mayor de oralidad y no solamente estar, digo yo, haciendo escritos y toda esta parte y pegando jurisprudencias, tesis y bla, bla, bla. Ahora vamos a tener que demostrar este conocimiento, por lo menos por lo que respecta al 666, que es así como que toda esta parte donde todos decimos, híjole, ¿cómo voy a demostrar el conocimiento especializado cuando estén involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes? Y ustedes ahora sí, ya no van a leer un escrito y no nos van a contestar y ya después a ver qué le vuelvo a promover. No, ahora lo vamos a tener que hacer ahí. Sí, ahora vamos a distinguir dos cosas. El famoso 666, el número de la bestia, es precisamente para materia familiar. En materia civil, nada más defensa técnica. En materia familiar, defensa técnica especializada. Ahora bien, nada más, si recuerdo la otra exposición de usted, maestra, no los vamos a sacar. Lo correcto es decirle a la gente que su abogado presenta deficiencias en sus peticiones y en el desarrollo de audiencias, y que en este caso particular, para efecto de dejar los estados de defensión y garantizando su derecho de audiencia, vamos a tener que llamar a un defensor público para que coadyuve con él y esté O sea, presente en esa audiencia. como en materia penal, ¿no, maestro? Cuando los jueces le decían al imputado o al acusado, dependiendo del momento procesal en el que se encontraba, su abogado no está demostrando de conocer el sistema y bla, bla, bla. Ahora o sea, usted dice, no los podemos sacar, ok, pero le van a decir entonces a nuestros representados, su abogado no tiene el conocimiento especializado ahí en ese momento. Es correcto, desde ese momento, porque Nos vamos nos a vamos morir a dar allí. cuenta desde el momento en que se hagan las peticiones, o sea, sus promociones orales, nos vamos a dar cuenta. Imagínese usted, estamos en la audiencia preliminar en materia familiar y ¿qué van a decir? Pues lo que usted decida, señor juez, pues es muy exagerada la pensión alimenticia, pues no, ¿por qué no le dejan ver más tiempo al niño? Pues eso qué es, eso qué es. Eso lo puede pedir cualquiera en cualquier lenguaje llano, pero un abogado no. Tiene que mostrar tecnicismos, tiene que mostrar formas, tiene que mostrar momentos, fundamentos y establecer el por qué sí está de acuerdo o por el cual no está de acuerdo con una medida provisional que se está exponiendo, ¿no? O que se va a tomar por parte del juez. ¿Me explico? Me queda claro que va a ser recurrible las medidas y lo que quieran. Sí, pero de momento ustedes también pueden, miren, yo sé que no hay recursos, me queda claro. Sin embargo, podemos
por analogía, si ustedes quieren verlo de esa forma, una forma de atacar una determinación del juez es pedir la regulación del procedimiento. Decir, a ver, señor juez, usted está tomando esta decisión, pero le pido que regularice el procedimiento, bla, 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 bla. O bien, no sé, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes tienen que saber hasta las formalidades de la audiencia y a lo mejor hay una deficiencia en cuanto a que a lo mejor no tomó protesta, en cuanto a que a lo mejor no dijo que se aperturaba la etapa procesal correspondiente, y eso eso es motivo de nulidad de actuaciones, ¿eh? Y lo tienes que hacer en la audiencia subsecuente, o bien, si estás en la audiencia de juicio, en ese momento hacer valer tu incidente de nulidad de actuaciones. O sea, no son recursos, que quede claro, no estoy diciendo que sean recursos, pero son mecanismos, medios para atacar las determinaciones que en ese momento el juzgador esté tomando. ¿Me explico? Entonces, creo que debemos de saber en las técnicas de litigación cómo actuar en una situación, pues en una sala de audiencias cuando el juez se está equivocando en varias cosas. Ya, obviamente todo queda asentado, todo queda grabado, y en un momento dado pues, son violaciones procesales que se pueden hacer valer en la apelación, y si no, hasta el amparo, ¿no? Como una violación procesal. Y fíjense, aquí hay un comentario igual que me da para comentar esto. Dice Adrián, imagínese con los nuevos jueces que no saben ni su nombre y van a decir que el postulante no sabe. Ahí el dilema es que aguas, no podemos confiarnos, no podemos tomar ese momento de confort, maestro, porque por lo menos yo apenas que estuve con usted en su juzgado, yo le preguntaba, ¿cuántos de los nuevos han llegado? Y usted me dijo, todavía no, aquí todavía no han llegado. Todavía tenemos todo lo que resta del 2025, todo el 2026 y gran parte del 2027, maestro. Y no podemos estar pensando que nos vamos a encontrar siempre jueces nuevos, porque por lo menos usted está seguro hasta septiembre del 2027. Un Gerardo Campos Malagón seguro está hasta un 2027. Cuando nos toque con gente como ustedes. Y ahí yo pregunto, ¿Cómo? Sí. ¿y los de ahorita, y los que están ahorita todos saben? Ah, no, bueno, ese es otro tema. Entonces yo ahí diría, Adrián, más a mi favor, si tenemos gente que no sabía o que consideramos que no sabe desde antes, ¿cuál sería el tema hoy? ¿No? Hoy no nos podemos, yo soy de la idea y siempre les digo a mis hijos, tú no te fijes lo que hace el de enfrente ni cuánto sabe el de enfrente, preocúpate cuánto sabes tú y qué haces tú, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante que debemos de tener, ¿no? Porque de todos modos los asuntos los vamos a seguir llevando. Yo he platicado con muchos de ustedes y les he dicho, pues no creo que nosotros, por lo menos yo que no tengo 18, esté pensando en ahorita estudiar otra carrera y dedicarme a otra cosa. O sea, no, ya, me quedo en donde estoy. Y maestro, uno de los cambios también importantes aquí en esto de la implementación del Código Nacional y con toda esta parte de la práctica, y porque también lo vimos con toda esta parte, ¿considera usted que este tema de la junta anticipada, porque esta forma parte, la primera parte de la audiencia preliminar, ¿no? Es como la primera etapa de la audiencia preliminar y tiene esta junta anticipada. ¿Qué pasa con esto de que a veces ni siquiera sabemos hacer convenios? Esta parte de los acuerdos probatorios, de los acuerdos sobre hechos no controvertidos y que seguimos teniendo confusión en esas figuras. Bueno, vamos a distinguir los momentos, ¿no? O sea, una cosa es los acuerdos sobre hechos no controvertidos o hechos probatorios, acuerdos probatorios, perdón, no hechos, acuerdos probatorios, y otra cosa es el convenio que se haga en la propuesta que se haga para dar fin a esa controversia. También puede ser parcial. Yo el problema que le veo a los convenios parciales, y se los he expuesto en clase, es precisamente que no saben ubicar las figuras jurídicas. Un ejemplo de ello es la famosa cesión de derechos, ¿no? En materia familiar dicen, cedo los derechos de la sociedad conyugal a mi otra consorte, a mi consorte o exconsorte o a mis hijos. No, 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 no. A ver, la cesión de derechos como figura sí existe, y lo repito aquí. Son tres las formas únicamente que conoce el Código de cesión de derechos. Cesión de derechos crediticios, cesión de derechos litigiosos, cesión de derechos hereditarios y adjudicatarios.
Esos son las sesiones de derechos. ¿De dónde me sacas tú la sesión de derechos de los gananciales de la sociedad conyugal? Mejor di que estás donando. Habla correctamente. Es una donación. También ahí dicen, cedo los derechos de propiedad. A ver, no, es que estás celebrando una compraventa onerosa en abonos de contado, con reserva de dominio, las modalidades de la compraventa. Habla correctamente. Ahora, no me van a dejar mentir los que han recibido clases conmigo. Cuando dicen, vamos a liquidar la sociedad conyugal en donde los dos cedemos los derechos, los gananciales, nuestros derechos de matrimonio a favor de nuestros hijos, pero tiene un gravamen hipotecario y los jueces lo aprobamos. Eso no es válido. ¿Por qué? Porque estamos viendo una donación en perjuicio de terceros, en donde, si bien es cierto, el bien les pertenece a los dos, tiene un gravamen, pero estamos actuando en contra del acreedor hipotecario, que también, como se celebró un contrato de apertura de crédito, hace mediante cláusula de restricción de los derechos de disposición del bien, y entonces dice que no podrá enajenar, donar, transmitir, rentar el inmueble, y se lo pasa por el arco del triunfo, y no vemos las consecuencias que esto puede traer mañana ante el incumplimiento de pago. Esa donación será válida o fue válida y fue aprobada judicialmente, pero bueno, todas estas cuestiones son en cuestión del convenio. Ahora, ¿qué es eso de los acuerdos probatorios o qué son de los hechos no controvertidos? Esos acuerdos probatorios son precisamente cuestiones que ya no necesitan desahogar la prueba. Por ejemplo, en materia civil, vengo a pedir la rescisión del contrato de compraventa que celebré con Juan Pérez. Y Juan Pérez contesta, sí, yo celebré el contrato. Pues ese es un hecho y ya no necesita prueba. Y tampoco es un hecho que ya no debe ser controvertido. ¿Por qué? Porque los dos están de acuerdo en que sí hubo un contrato. En lo que no están de acuerdo es en las causas por las cuales se está pidiendo la rescisión. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, fíjate que ya es un hecho no controvertido el que se haya celebrado un contrato entre los dos. Tampoco será necesario que desahoguemos pruebas en relación a ese punto, a si se celebró o no el contrato. Y por lo tanto ya resulta innecesario, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que el demandado diga, pues es que no es mi firma, ¿no? Y que ofrezco la pericial en grafoscopia, ya tampoco es necesario el desahogo de ese medio convictivo, ya no es necesario esa probanza, ¿no? Entonces, los hechos, fíjense, y en materia mercantil, por ejemplo, no hay la posibilidad de obligarlos a que ya no sea motivo de controversia o motivo de convenio de hecho no controvertido. El Código Nacional dice, darles la oportunidad, pero si tú, juez, adviertes que eso ya no es necesario, ya de oficio le vas a decir, no, ya no va a ser necesario, aunque no quieran las partes, porque ya no nos vamos a desgastar en esa prueba, ¿me explico? Entonces vean ustedes que sí hay una diferencia en mercantil y en civil, y en el Código Nacional. Entonces, en este caso particular, en eso consiste precisamente esos acuerdos sobre hechos no controvertidos, sobre hechos en acuerdos probatorios. Y otra cosa, por ejemplo, en civil van a poder tener la posibilidad, que esto sí me parece un sueño, se oye muy padre en el código, que van a poder incluir pruebas que no fueron motivo del ofrecimiento de pruebas. Pero aquí nos viene, dice por ahí, te doy la noticia buena, pero ahora te voy a decir la mala. La mala es que dice que si vas a incluir pruebas que no fueron aportadas por las partes, que ni siquiera fueron ofrecidas, y que los dos estén de acuerdo, solamente se van a hacer o se van a incluir si las dos partes están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues no se va a incluir material probatorio. Entonces dices, pues ya se acabó el asunto. ¿Cuándo vamos a estar de acuerdo en incluir o desahogar una misma prueba? O que estemos de acuerdo. Muy difícil, muy difícil. A lo mejor algún día se verá, pero no, o sea, no es factible, ¿no? No es muy común que lo veamos en un procedimiento de esta naturaleza. Y bueno, pues en familiar, pues ustedes saben que ahí se puede hacer maravillas, porque pues está la suplencia de la queja y el interés superior del niño, y bueno, en cada momento se puede establecer la posibilidad de ofrecer pruebas, inclusive que no fueran ofrecidas,
de la demanda y contestación. O sea, son pruebas que son necesarias para tutelar el interés superior de los infantes, ¿no? Y no confundir esto también, en civil, por ejemplo, con el hecho de que tenemos la facultad. Fíjense cómo cambia la cosa. Hoy, por ejemplo, en el Código Procesal, el 1.250 dice, el juez tiene la facultad de llegar a la verdad valiéndose de cualquier persona, documento para llegar a la verdad, ¿no? El Código Nacional cambia la jugada y dice, si bien es cierto, los jueces tienen la posibilidad de llegar a la verdad, siempre tiene que respetar la igualdad de las partes. Es decir, que si tú, juez, hoy adviertes que es necesario el desahogo de una prueba, vas a tener que pedirle permiso a las partes para efecto de que se desahogue o no esa prueba de manera oficiosa, sin que esto implique una desigualdad procesal. Ah, eso es distinto, porque hoy la facultad es mía. Y yo decía, pues hay que desahogar esa prueba. Punto. Les guste o no les guste, porque es mía. Hoy. Mañana, con el Código Nacional, yo puedo decir, hay que desahogar esta prueba, pero a ver, tu parte, toda parte de la demanda, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Y tendré que valorar que no se viole el principio de igualdad y de contradicción de la prueba entre las dos partes. Interesante, ¿eh? Interesante. Gracias, maestro. Y aquí saltaríamos, porque sabemos que la segunda fase de esta etapa de la audiencia preliminar, pues sabemos que viene toda lo que ya conocimos, ¿no? La revisión y aprobación del convenio, bueno, todo eso que conocemos. Pero a mí la que más me preocupa es la etapa de juicio. Decía usted, y una vez lo dijo riéndose de nosotros en la clase, hablando de alegatos, dijo usted, yo ni leo los alegatos, no saben hacer alegatos. Y híjole, viene la audiencia de juicio y vienen alegatos de apertura y vienen alegatos de cierre. Entonces, aquí, ¿cómo estructuramos un correcto alegato de apertura? No es venirle y contarle todo lo que traemos en la demanda y que generalmente acostumbramos eso. O en el alegato de cierre no es lo que dice usted, estamos muy mal acostumbrados a, en la parte de los alegatos, por ejemplo, en materia civil, ¿no? Y durante la secuela procesal, en fecha tal, el escrito inicial de demanda, la contestación, y le decíamos a usted todo lo que había pasado y considerábamos equivocadamente, maestro, que eso era un alegato. Pero ¿qué creen? Ahora lo vamos a tener que hacer de manera oral. ¿Cómo hacer ese alegato bien estructurado de apertura? ¿Cuál va a ser esa estructura? Porque ahí vamos a tener que decir, y no sé ahí usted si sea correcto, yo por lo menos en materia penal he visto, ¿no? Esta defensa, tal, acreditará, demostrará, probará, X, y empiezan con esa parte, ¿no? Y aquí, en esta cuestión de la oralidad familiar, ¿estamos listos para la estructura de estos alegatos? Ya sé lo que va a contestar, pero lo quiero oír de parte de usted. No, sí, bueno, nada más antes de pasar esa pregunta, o contestar esa pregunta, nada más recordarles también que ya van a tener el debate probatorio. El debate probatorio lo tienen que pedir ustedes, esto no se los voy a dar yo, ustedes. Tienen que ser rapiditos. Antes de que el juez empiece a admitir las pruebas, ustedes tienen que pedir, alzar la mano y pedir el debate probatorio, en donde van a establecer el por qué sí o el por qué no se tienen que admitir las pruebas de su contraria, ¿eh? No las de ustedes, las de la parte contraria. No se trata de objetar en ese momento, se trata de decir es inconducente, conducente, impertinente, pertinente, lo que ustedes gusten y ya manden en relación a las pruebas, pero es un debate probatorio. Y ahí ustedes también pueden expedir, llamar la atención al juez. Oye, juez, ofreció la prueba X, no es conducente por esto y por esto y por esto, debes inadmitírsela, bla, 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 bla. Saben hoy, por ejemplo, que las pruebas ya son apelables si se admiten o no se admiten, ¿eh? A diferencia de hoy, que las que no se admiten son apelables, las que se admiten no son apelables. Pero con el Código Nacional, admisión o inadmisión es apelación. ¿Me explico? O por eso el debate probatorio. Porque si ustedes, oye, yo en el debate probatorio le dije bla, 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 y aún así lo admitió. O le dije bla, 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 y dijo, sin admite, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro, en el alegato de apertura, digo, el alegato de cierre, sí es necesario que sepan ustedes que es un razonamiento que ustedes van a tener que hacer ya
lógico jurídico, porque si tomamos como referencia lo que establecía o establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, que todavía está de aplicación, los alegatos son precisamente una especie de sentencia o de proyecto de sentencia que ustedes tienen que hacer. Y como bien lo dice la maestra, lo que hacían ustedes era nada más darme un resumen de todo lo que pasó. Por eso ni se lee, porque empiezan a decir, en fecha tal, presenté demanda, en fecha tal, contestó, en fecha tal. ¿Eso qué? Eso no dice nada. Un buen alegato es, por ejemplo, dice la maestra que les hable de familiar. Bueno, familiar. Vamos a suponer que los puntos de controversia es la custodia de los hijos, los alimentos, y no sé qué les gusta, pago retroactivo de los alimentos. Tienen que empezar diciendo, bueno, en esta contienda, los puntos de controversia fueron la custodia, los alimentos y el pago retroactivo, cuestiones que fueron debidamente acreditadas, tomando en consideración que se ofreció la declaración de parte, la testimonial, los informes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que juntas nos arrojan la capacidad económica del deudor alimentario, en donde nos dice que tiene una ganancia y esto se acredita con el hecho de que puede aportar una pensión alimenticia equivalente a tal, porque las necesidades del infante se refieren precisamente al nivel de vida que le venía otorgando y a la capacidad económica que esta persona tiene y a las necesidades que este infante necesitó o necesita. Y por lo tanto, en el rubro de los alimentos se acredita o se acreditó con el estudio de trabajo social, informes, testimonial y declaración de parte. Por lo que hace a la custodia de los niños, como es un proyecto de vida y donde se debe establecer la situación jurídica ante la separación de los progenitores y donde obviamente es una figura subsidiaria de la pérdida de la patria potestad, debemos establecer que se justificó con la charla con el infante, con la pensión de psicología, todo este tipo de cuestiones se justifica y se acredita que es la parte, la figura materna, quien tiene las herramientas y perspectivas y perfiles necesarios para poder llevar y desempeñar adecuadamente el proyecto de vida de su infante, ¿no? Y bla, bla, bla. Y, por ejemplo, el pago retroactivo de los alimentos, pues es el incumplimiento a sabiendas de una deuda líquida exigible que tiene el deudor alimentario y que se justifica con tal prueba, ¿no? Entonces, esos son alegatos, o sea, esos son alegatos que tienen que hacerse y por lo tanto usted tendrá que condenar a la custodia a favor de la figura materna, al pago de los alimentos retroactivos y a la custodia del niño a favor de la figura materna, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacerse y recuerden que van a tener 10 minutos para poder hacerlos. Esos 10 minutos contabilizados por ustedes. Sí, claro, claro que sí. ¿Y qué pasa si uno se excede? No, pues le vamos a ¿Coartarnos? Pues sí, claro. Pues sí, yo les voy a cortar. O sea, de antemano, por educación, les tengo que decir, tienes 10 minutos para formular tus alegatos. Y por lo tanto, excediéndote del tiempo, perdón, te cancelaré el uso de la palabra, porque no te puedes exceder de ese tiempo, ¿no? Y no se alegará que me está restringiendo, que X circunstancia, porque yo necesito un tiempo mayor para emitir mis alegatos. No, al final del día es lo que dice la ley. La ley dice perfectamente que tienes 10 minutos para poder formular tus alegatos, tanto de apertura como de cierre. Y tienes la posibilidad de expresar, y es tiempo más que suficiente para poder hacerlo. Y le he puesto lo que quiera a que va a haber 2 o 3 abogados que en 3 minutos o en 1 minuto lo hagan. Y pare de contar, ¿eh? Aquí no se trata de... Aquí es donde vamos a ver la capacidad de análisis de todos ustedes. O sea, de resumir, No es cantidad, es calidad en el es calidad, argumento. es correcto. Entonces, eso es lo lo que tienen que empezar a practicar, capacidad de análisis de los hechos, figuras y pruebas, ¿eh? O sea, no se trata de decir, con la declaración de parte justificamos esto y esto y esto y esto y esto. Lo concreto, la declaración de parte. El declarante, en la declaración de parte contraria, estableció que sí le daba este nivel de vida, así, así, es asado. Lo interesante, me explico, en lo que yo estoy buscando. Si estamos hablando de alimentos, se demostró en la declaración de parte que sí tiene ingresos, que sí puede dar nivel de vida y sí puede cumplir con la pensión alimenticia equivalente tanto. De la misma manera se justifica
que el niño siempre ha estado con la figura materna y convive con él cada 15 días, y eso es algo fructífero para su desarrollo del infante, ¿no? ¿Cuántos segundos o cuántos minutos me lleven esto? O sea, lo que me interesa de la prueba. Entonces, y concatenado todo esto nos da esto, ¿no? Porque ustedes también tienen que hacer esa confrontación de pruebas en lo individual y en su conjunto. Todas las pruebas en su conjunto establecen la posibilidad de que el niño se encuentra bien al lado de la figura materna porque tiene un proyecto de vida adecuado, donde se le considera miembro de la familia, tiene amor, tiene buen desarrollo, bla, 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 ¿no? Ya es una cuestión de argumentación de cada uno de ustedes. Pero es lo que se tiene que hacer. Y fíjense, ahorita que el maestro está hablando de todo esto, maestro, no puedo evitar hablar de lo que hablamos esta semana pasada. Tenemos por ahí el maestro Sandoval y yo un proyecto muy ambicioso, porque yo le llamo así por el tema de la organización, en donde hablábamos de la teoría del caso, la diferencia entre la teoría del caso en materia penal y en materia familiar, y que decíamos, generalmente el abogado postulante en materia familiar llega a destruir la teoría del caso del Ministerio Público, pero siempre llega ya teniendo eso como base. En materia familiar y en materia civil, si somos parte actora, siempre somos los que vamos a construir esa teoría del caso y después el demandado vendrá a hacerlo. Y platicábamos el maestro y yo de cómo hacer un taller especializado, y el maestro hasta hablaba de dividir hasta en horarios, ¿no, maestro? Es decir, hacer en grupos, serían grupos pequeños, de decir, esta es la parte actora, trabajo un día o unas horas con ellos, después la parte demandada, porque no pueden estar juntos y no pueden conocer el escrito. Y ahorita pensaba en esto, maestro. ¿Por qué? Porque del trabajo considero que se haga en la teoría del caso, creo que desde ahí le estás dando cimiento a tus alegatos. Desde ahí, ¿cómo anuncias la prueba? ¿Cómo la ofreces? ¿Qué estás preparando para las pruebas? Y decíamos el maestro y yo, que tomen clase por separado, no podrían ser clases al mismo tiempo, la parte actora, el equipo de parte actora y el equipo de parte demandada, porque evidentemente de eso se va a tratar, de construir de cero, porque decíamos, el penalista pues ya llega y está una carpeta de investigación y toda esta parte. Aquí nosotros somos quienes la tenemos que construir, ¿no? Y aquí viene toda esta parte importante, maestro, porque lo que no hagamos en el escrito inicial, algo se cayó, lo que no hagamos en el escrito inicial de demanda o en la contestación, ya es muy complicado después tratar de subsanarlo. Sí, sí, definitivamente que sí, porque nosotros, a diferencia del penal, no destruimos, construimos. O sea, ¿por qué? Porque, como bien se dijo hace un momento, tenemos que estructurar un caso. ¿Cómo voy a hacer el planteamiento del problema ante el juez? ¿Cuáles son los elementos estructurales de la pretensión que yo pretendo hacer? Pero no solo eso, vamos a ver cómo vas a tener que plantear dónde vas a ubicar la hipótesis normativa dentro del precepto correspondiente, que en teoría es la figura de la subsunción jurídica, que lo hacemos por forma empírica. Pero aquí esa es la pregunta, ¿no? Y la verdad, yo sé que algunos de ustedes ya han entrado a clase conmigo, ya se la saben la respuesta, pero los que no, y se los digo con el mayor de los respetos, pero, por ejemplo, me gustaría dejarles una tarea, se las hacen llegar a la maestra Cristina, pero para ver qué tan, y que se lo sepa ahorita, pues yo no sé, ojalá que les dé un premio a la maestra, pero que me digan, por ejemplo, son dos preguntas rápidas. En primera materia de arrendamiento, si, por ejemplo, tú celebras un contrato de arrendamiento con Juan Pérez, ¿vale? Y resulta que Juan Pérez muere durante la vigencia del contrato de arrendamiento. ¿Cómo se interpone la demanda contra Juan Pérez? La pregunta es, ¿cómo se demanda, bajo qué figura se tendría que hacer la demanda de Juan Pérez para pedirle la rescisión del contrato de arrendamiento? Otra pregunta.
Esta es la más rápida y la más sencilla. Ustedes saben que cuando fallece una de las partes, se interrumpe el procedimiento por 60 días, hasta que se nombre albacea. Les pregunto, ya hay sentencia definitiva. Se presenta la actuaria para lanzar. Ajá. Y le dice la esposa del arrendatario, ya se murió. Y le enseña el acta de defunción. Pregunta, ¿se interrumpe el procedimiento? ¿Puedo lanzar? Y si puedo lanzar, ¿cómo se lanza? O sea, ¿bajo qué figura se tendría que hacer esto, no? A ver, eso es lo que, si alguien tiene las respuestas ya ahorita, la maestra yo creo que va a ser muy benévola, les podrá dar algo. Ah, no, no, los que ya estuvieron conmigo en las clases, pues ya no se lo saben, pues ya. Pero, Iris es de maestría. sí, pues ya se la saben. Ya se Pero está riéndose, pues sí. los que no, porque si no le voy a poner a explicarme, ¿eh? A ver si es cierto que me lo explica ahorita. Ya la A respuesta ver, ya, pero explicada. ¿Y qué consiste esa figura? A ver. Mire, por ejemplo, a ver, Carlos Varela dice que la demanda se plana en contra de la asociación del arrendatario. Eso no es, ¿verdad, Iris, que no es eso? dice, y la ejecución procede contra el ocupante. Bueno, pero ¿bajo qué contexto? ¿Cómo se tendría que replantear? O sea, ¿cómo se tendría que replantear esa ejecución? ¿Me explico? Quienes den la respuesta correcta y la expliquen, si el maestro quiere que la expliquen, les vamos a regalar a una persona o a dos para que vean. El que paguen nada más el 50% de su siguiente curso, maestro. Pues sí, pero bueno, no sé, tiene una mano levantada. A ver, Rubén Guadalupe. Usted que se lo sabe a todos, él no está en maestría porque también se lo va a saber. Ale, ¿podemos activar el micro? Por favor. Ahí está. Habría que demandar a la sucesión y en el caso de la ejecución, cuando la viuda presenta el acta de defunción, ahí se está obligado a suspenderse el procedimiento hasta que se designe interventor, ¿Sí? conforme, en Nuevo León es conforme al 16 del Código de Procedimientos. No sé, allá con usted. No, pues no. No se tendría que Cércale, Ale. demandar. Le voy a hacer unas reflexiones. Ok, le voy a decir que sí está bien que se demande a la sucesión. Usted, como arrendador, póngase como abogado de arrendador, y si los que están ocupando el inmueble no hacen nada de la primera hipótesis, los que están arrendando el inmueble no hacen nada para hacer la denuncia sucesoria testamentaria. La siguiente pregunta, suponiendo que la hicieran, ¿a poco el inmueble es motivo de sucesión? No, pero allí en ese caso se establece 45 días No, para... bueno, no. A ver, la pregunta es esa. A ver, ya sé que hay un plazo para la interrupción del procedimiento. Sí, Sin para la, embargo, para sin embargo, en este caso particular, dese cuenta de la casuística del caso. ¿Me explico? Es decir, el arrendatario falleció, sí, está viviendo su familia. Fíjese lo que le pregunto, ¿ese bien forma parte de la sucesión? ¿Le pertenece al de cuyos? no le pertenece. No le No, pertenece, pero sí hay un derecho ahí de posesión. sí, pero es de una posesión derivada. ¿Y eso sería motivo de sucesión? Pero si no le he notificado, estoy violando los derechos del Pero poseedor. hay una figura jurídica, ¿cómo podríamos enderezar bien la demanda? Dice Moto E14, si no pone su nombre, si está bien la respuesta, pierde el premio. Dice, es un juicio de desahucio y se le solicita al juez la desocupación. No, bueno, no es No, así, no es así de no rápido. hay Miren, forma. miren, les voy a explicar ya, porque, Es que Paola Torres tiene la mano levantada y va a decir que no le dio su derecho y nos va a a exigir el ver, premio. ándale pues. A Paola, ver, no me hagan quedar mal las mujeres, por favor.
Buenas noches a todos. Bueno, a lo que comentó el maestro Jorge, hizo referencia que ya existe una sentencia, que fue durante el proceso cuando ocurrió el fallecimiento y por ende hay una suspensión. No, a ver, vamos a, espérame, antes de que continúe. Son dos hipótesis. Una, que durante el procedimiento fallece el señor. ¿Sí? Esa es una. Otro momento, otra hipótesis. Ya hay sentencia. Sí se oyó y se venció el de Cuyus, pero ya cuando se va a lanzar, fallece. Esos son los dos momentos. Ok. En el segundo supuesto, ya es justamente en el lanzamiento. Entonces, al momento del lanzamiento de que solicita esa acción, pues obviamente es solicitando, se lanza a esa persona o a quien se encuentre en el inmueble. Por consiguiente, aunque hayan mostrado de que ya falleció, el lanzamiento se realizaría. No, porque ¿cómo voy a lanzar al muerto? Bueno, le voy a hacer la hipótesis. ¿Cómo voy a lanzar al muerto si ya se murió? O sea, al final del día, la orden es contra el muerto. El muerto se murió. Técnicamente hablando, ¿me explico? Me queda claro que la diligencia se hace con él o con quien esté presente, pero estamos hablando de cuestiones técnicas. La orden es lanzar a Jorge Sandoval, pero Jorge Sandoval ya se murió. Bueno, tocamos madera, ¿no? Tocamos Sí. madera, ¿no? ¿Sale? Legalmente, el actor se tiene que abstener primeramente e informarle al juez. ¿Y el juez qué tiene que hacer en este caso particular? Ahora, si durante el procedimiento fallece, decía el compañero Rubén, decía, bueno, pues hay que nombrar un albacea, un interventor. No, no tienes que nombrar ni albacea ni interventor. Se endereza la demanda y, bueno, es la figura que muchos ya que estuvieron en la maestría o que están en la maestría ya saben, pero a ver, les vuelvo a repetir, es muy importante esto que estoy diciéndoles porque muchas de las veces son situaciones que, y si les pongo ahorita otro, híjole, yo sé que no me van a responder, pero bueno, continúe, Alicia Paola. ¿Ya no? Ok. Maestro, ¿cómo dice? No me van a responder, no nos tiene fe. Hombre, de poca fe, No, ¿verdad? dice, no, no es que no les tenga fe, ya los conozco. No, yo los conozco, es que luego nada más, En redes dicen, Lupita Alcántara dice, aperturando la sucesión, Jorge Luis Villaseñor Borjas dice, litis consorcio pasivo. no, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No, no, no. Ahí está, No, les no, dimos no. oportunidad también en redes. No, miren, ya les voy a contestar, porque ya los que van a decir, maestro, pues esa es la solución, maestro. Es que era eso lo que yo iba a decir. Sí, sí, pues ahorita los que están en maestría ya respondieron. Se actualiza la figura de la causabiencia. Por ejemplo, si dentro del procedimiento ya falleció el arrendatario, no tengo que nombrar albacea ni mucho menos. Ahí enderezo mi demanda. Hay que también aprender cuándo se endereza y cuándo se amplía la demanda. Se endereza la demanda porque este demandado, no tenemos por qué abrir la sucesión de esta persona para entender la diligencia con una albacea, porque en principio el bien no forma parte de los bienes del decuyus. En segundo lugar, aun cuando es un derecho, ese derecho se extinguió a la muerte del arrendatario. Y en este caso particular, enderezó la demanda con su causaviente, que puede ser su esposa, puede ser uno de sus hijos, puede ser alguien que sea dentro de su domicilio, y sigo el procedimiento con su causaviente. Y esto no implica de ninguna manera, ¿sí?, la sucesión. Ahora, todos manejan la sucesión, saben que los herederos son causavientes, porque su causante es el de cuyus, porque a causa de su muerte, ustedes van a entrar en posesión de su patrimonio. Por eso surge la causa. El origen de la causaviencia es precisamente esto, el juicio sucesorio. ¿Me explico? Pero aquí, en el caso de arrendamiento de derechos personales, no es necesario abrir la sucesión. Si fuera un derecho real, sí, ni hablar del peluquín, claro que sí. A fuerzas, porque no podemos privar a la sucesión si que la sucesión sea debidamente oída y vencida en juicio. Ahí sí no hay discusión. Ahora, en el lanzamiento con el hecho de que, por ejemplo, viene la ejecutora y me dice, me abstengo porque me enseñaron el acta de defunción.
Perfecto. ¿Cómo tengo que, ustedes me van a pedir, oye, juez, como dice la licenciada Paola, pues lanza a quien esté en el domicilio. Yo como juez tengo que decir, sí, como lo solicita, se ordena el lanzamiento de Juan Pérez por conducto de su causaviente, porque hubo quien le dijo que ya no está vivo la persona, y entonces podemos entender la diligencia con su causaviente que esté en el domicilio, sin necesidad de interrumpir de ninguna manera el procedimiento. ¿Me explico? Entonces, en este caso particular, la figura de la causaviencia es una figura que tiene que ser estudiada y que en un momento dado ustedes como que no la aplican en forma adecuada. No en todos los casos se actualiza la causaviencia. Tenemos que ser casuísticos, caso por caso, para ir analizando si se da o no se da. Y alguien dijo litisconsorcio. No, no hay litisconsorcio, de ninguna manera. También tenemos que aprender a distinguir cuándo es litisconsorcio y cuándo es un tercero que le para perjuicio a la sentencia. Y, por ejemplo, un botón, quien declina la responsabilidad en un reivindicatorio, deja de ser parte, o cómo tendríamos que establecer y conocer la actividad procesal de quien está declinando la responsabilidad en un procedimiento reivindicatorio, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea. Dígame, licenciado Adrián. Ale, ¿nos ayudas, porfa? Creo que ya. Ale, ¿nos ayudas? El licenciado Adrián quiere activar el micro. ¿Con qué? Es que no se escucha. ¿Me escuchan? Es que Sí, no. ¿Qué hago? que se activan los micros. Voy. Gracias. A ver, Adrián. Ya. Doctor, la figura de la causaviencia es algo que se puede hacer valer tanto en la sucesión como en acto entre vivos, por ejemplo, la donación. Se puede también ejecutar una sentencia a un causaviente que fue el cesionario. A ver, otra vez, porque entiendo que hablamos de donación y me habla del cesionario. Correcto. ¿A qué se refiere con, a ver, explíqueme un poquito más porque me quedé así como que no le entendí. Un inmueble que en un procedimiento de ejecutivo mercantil se embarga una casa, la demandada se la cede a su hijo durante el procedimiento, antes de haber trabado el embargo. En ejecución se le puede ejecutar al hijo como la Ya, causaviencia entre vivos. ya entendí. Usted me dice que la donación se hizo antes del embargo, ¿no? ¿Estoy en lo No, correcto? posterior al embargo, pero Ah, antes de la inscripción. ok. Sí, sí se le puede embargar y ejecutar porque ya estaba embargado y ahí no surge la figura de la causaviencia, sino surge la figura de subrogación. La subrogación del adeudo por parte de la señora. Es decir, ella sabía perfectamente de que ese bien inmueble estaba embargado por un procedimiento ejecutivo mercantil y aún así lo donó y la persona que lo está recibiendo automáticamente se subroga en el adeudo. Obviamente, siempre y cuando sea posterior al embargo y sí se puede ejecutar. Claro que sí se puede ejecutar, obvio, por eso me imagino, bueno, no me imagino, por eso cuando ustedes embargan, automáticamente tienen la obligación y el deber de inscribir el embargo, porque si aún así inscriben la donación, porque eso no es impedimento para inscribirla, quien la inscribe, el donatario, se subroga en el gravamen aquí que es el embargo y obviamente va a asumir las consecuencias de ese gravamen. ¿Me explico? No sé si me expliqué, el ciudadano. Sí, sí se explicó, porque yo pensaba meter la acción pauliana, pero creo que está mejor lo de la subrogación. Ya fue muy fructífero este domingo. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ahorita le pasamos el honorario a Adrián de la asesoría. Ya Gracias. sacó el asunto, maestro. Pero bueno. Hay que ir cerrando, maestro.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo, llevamos hora y media con el maestro. Hay mucho que platicar, maestro, respecto a este Código Nacional. Nos quedó ahí el tema de la justicia digital, nos queda el tema de la prueba, de la tutela urgente, de los apoyos extraordinarios, los mecanismos alternativos, un montón de temas importantes, pero todo eso, fíjense, lo van a poder ver y desarrollar dentro de la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta maestría que está siendo dirigida y coordinada por el maestro Jorge Sandoval y que va a empezar el próximo lunes 6 de octubre. Para todos los que aún no forman parte de estos grupos de maestría en la maestría procesal civil y familiar, de verdad los invitamos a que se inscriban, a que sigamos capacitándonos. Nos estamos dando cuenta, Iris no va a poderlo negar, el tipo de clases que tenemos en la maestría, los ponentes que tenemos en la maestría y cómo hemos descubierto todo lo que nos falta por aprender. Todo. Entonces, yo los invito a que participen en la maestría en el Código, Procesal Civil y Familiar, acorde al Código Nacional. Recuerden que va a ser el próximo lunes 6 de octubre en un horario de las 17:30 horas a las 21:30 horas. Esta maestría se va a estar desarrollando todos los días lunes y lo mejor es que lo vamos a tener en modalidad híbrida, es decir, ustedes van a poderla estudiar ya sea de forma presencial acudiendo a la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, Estado de México, o también van a poderla estudiar de forma virtual. Es una maestría que van a poder llevar, si su tiempo y la distancia lo permite, de forma presencial, y si alguna vez no pudieran asistir, pueden conectarse desde el lugar en el que estén, y en ambas modalidades siempre les compartimos las grabaciones de la clase para que ustedes puedan estar al tanto de las mismas. Y Ale, si me ayudas, tenemos una gran motivación para todos los que se inscriban a este siguiente grupo de la maestría en procesal civil y familiar. Para todos los que se inscriban durante esta semana, vamos a tener de regalo para todos ustedes este gran seminario. Aquí me falta una clase. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Tenemos en el último cartel, falta aquí la clase de la doctora Amalia. Ay, maestro. Marroquín, yo le digo Carreón, yo no sé dónde digo, de la maestra Amalia Marroquín, donde ella va a hablar de los apoyos extraordinarios, y a todos los alumnos, a todas las personas que se inscriban a esta maestría de Derecho Procesal Civil Familiar que dirige el maestro Jorge Sandoval, van a obtener en automático, fíjense, de regalo este seminario de temas selectos en materia civil y familiar acorde al Código Nacional. Son 20 sesiones. Evidentemente el maestro Jorge apertura este seminario. Él va a dar 2 sesiones, va a dar la primera de nulidad de juicio concluido y después va a hablar de las peculiaridades de la audiencia preliminar en materia civil. Tenemos a la magistrada Rojano, tenemos al juez Ferman, en fin, tenemos a la jueza María Luisa. Tenemos todos estos ponentes que ustedes ven aquí, son ponentes de la maestría en civil y familiar. De verdad, no pierdan esta oportunidad. Yo ahorita me atrevería a decir, maestro, la mejor maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, y sobre todo que está pegada al Código Nacional, y tenemos la mejor plantilla docente en toda esta materia. Yo los invito a que participen, obtienen en automático este seminario, ¿sale? Y bueno, pues ya les estaremos también, maestro, compartiendo todo el tema de los talleres, cursos y conferencias que tenemos para ustedes, ¿sale? Y acuérdense que una vez que ustedes ya son alumnos de cualquiera de nuestros posgrados de INDECAC, tienen acceso a todos los cursos, talleres, conferencias y congresos solamente pagando el 50% de todos los costos, ¿sale? Y para los alumnos que estén estudiando alguna especialidad o otra maestría dentro de INDECAC y estén interesados en estudiar la maestría en procesal civil y familiar, ustedes no pagan inscripción en ninguno de los semestres. Entonces, maestro, más regalados no pueden estar. No, de verdad que ¿No? no. Oigan, y les tengo una noticia. Ahorita vamos a aperturar en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, pero ¿qué creen? Para todos los alumnos que están del lado norte, allá por donde vive el maestro Sandoval, allá muy lejano,
donde Diosito se dio la vuelta. Ya, ¿me ayudas con la imagen? Estamos ya con el proyecto, ¿verdad, maestro? De Así abrir es. allá con el maestro Jorge Sandoval. Ya les tendremos, yo creo que la información, pues si este miércoles vamos a ver esto, yo creo que el viernes a lo mejor hacemos algún live para anunciarles. Estamos ya por concretar la sede allá con el maestro para abrir la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar en Tlalnepantla. Sí, es Tlalnepantla, ¿verdad? De Tlalnepantla. Para todos los alumnos que quieran cursarla de forma presencial y que estén del lado norte, pues ya van a tener allá al maestro Jorge Sandoval también con la maestría. Entonces, yo espero que en una semana les estemos dando la información para los que se encuentran de aquel lado de la ciudad. ¿No, maestro? Así es, en Tlalnepantla, cerca de acá, los que de zona norte, Tlalnepantla, Tizapán, Catepec, Lomas Verdes, Acalco, Naucalpan, todos esos Cuautitlán, municipios, Satélite. está en Tlalnepantla, está muy accesible, créanme que no se van a arrepentir, pero primero ahorita en esa, que es lo Así que es. vamos a aperturar el 6 de octubre, me dará mucho gusto saludarlos a todos los que no están inscritos en la maestría, verlos, siempre es un gusto, porque ahorita afortunadamente ya van prendiendo más cámaras, ya los veo, pero luego van y me ven y me dicen, ¿usted es el maestro Sandoval? Y yo digo, sí, pero ¿dónde te conozco, no? O sea, no te conozco. Y Prendan ya me las cámaras. exacto. Mira, Enriqueta Medina dice, yo vivo en Coacalco. Pues Enriqueta, vas a tener que ayudarnos a hacer la promoción para toda esa zona, porque el maestro va a llevar la maestría a Tlalnepantla, todo lo que está cerca de ahí es Coacalco, ¿no? ¿Está cerca? Sí, está cerca de Tultitlán también. Obviamente, para que se ubique la licenciada Enriqueta, está en Pirules, en Tlalnepantla, a la altura de Santa Mónica. Entonces ahí creo que es muy céntrico para todos de esta zona norte y pues la verdad que está muy bien, pero pues espero que se haga y que se concrete ese proyecto para que Tlalnepantla también tenga INDECAG en relación a la maestría, ¿no? Y bueno, pues Ahí está, primero, Ale, puedes ponerles la imagen de la maestría porque preguntan cuál es el costo de la maestría. Fíjense, y todavía para que no se quejen maestras, sus alumnos. Esta semana, todos los que se inscriban y todos los que estén conectados son los únicos que van a escuchar. Van a pagar el 50% de la inscripción. Ahí está, 725 más no puedo hacer. Todos los que estén conectados y tengan interés, ahí está, tienen el 50% más el seminario de regalo. Ahí está. ¿Sale? Entonces, aquí les voy a poner, les puedes poner el número, Ale, para que puedan comunicarse para la información de la maestría. Y dice Iris, no, maestro, Iris lo quiere llevar para Chiapas. bueno, pues si paga los costos, con todo gusto, ¿no? Sí, No, no, porque ahí está la barredora. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. eso es Tabasco. Ya lo sé, por eso nomás dije, por eso dije, no es cierto, no es cierto. Es Tabasco, allá no, El en de Chiapas. Tlalpan, dice Yolanda, ¿cuándo lo inician? Yo creo que estaremos pensando que, a ver, maestro, Pues ¿para enero? Tlalpan, pues está ahí en Tlalnepantla. Tlalnepantla. Ah, ya, en enero. Ujú. Bueno, todavía tienen tiempo. Pero vamos a empezar con cursos allá. Sí, Entonces, vamos a ya empezar les con cursos. estaremos comentando todo lo que se va a estar haciendo allá. ¿Sale? Para que nos ayuden. Dicen que en Palenque, en Chiapas. ¿Sale? Pues, Entonces, ya ve que los hermanos de Yucatán también querían, pero nomás fueron puro pico luego, y nada. sí, Chiapas sí, sí. también, no. No, pero pues yo sí quiero conocer Chiapas porque no lo conozco, he de reconocer que no lo conozco. Ahí que nos haga un tour la compañera Iris y que nos lleve. Adelante. Así es. Adrián, hubo un error. La publicidad dice presencial, pero es híbrida. Ahí es híbrida esta modalidad de la maestría. Y todos los que estén cursando cualquier otra o cualquier especialidad no pagan inscripción. O sea, tienen ese gran beneficio. ¿Sale? Toluca, híjole, no, pues dice, la inscripción es semestral, pero les respetaríamos a todos ustedes que durante los 4 semestres paguen el 50%. Dice, la maestría se cursa con el seminario, sí, pero ustedes tienen acceso a las grabaciones, porque recuerden
que el problema es que dependemos de la agenda de los ponentes, ¿sale? Entonces tendrían acceso a la grabación. Dice Adrián, no escuché el beneficio para los que estamos cursando otra maestría, es que ustedes no pagan inscripciones en ningún cuatrimestre al inscribirse a su segundo posgrado, ¿sale? Pues ahí está la información. Yo los espero 2 años. La maestría tiene una duración de 2 años, son 4 semestres, son costos congelados por los 2 años y bueno, pues ya sería nuestro siguiente grupo, 5º grupo con el maestro Jorge Sandoval y en enero estaríamos aperturando la maestría en Tlalnepantla. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues mi vamos a querido descansar. maestro, muchísimas gracias. Entonces, les dejamos aquí la información. Mándenos un mensajito, les voy a dejar aquí el teléfono para que me manden mensaje directo y les damos toda la información, ¿sale? Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y también a los de redes sociales, ¿sale? Gracias, maestro. Nos vemos. Buenas noches a Oiga, todos. Un ¿que abrazo. cuándo va a regresar con las meriendas? Bueno, pues dentro de 2 semanas ya cuando Ahí está, dice el maestro que necesita descansar de nosotros. sí descansa, para que se desintoxiquen también, son malos. ¿Sale? Está bien. Nos Bueno, vemos. Cuídense mucho. descansen. Hasta luego. Gracias, Ale. De nada. Bye.